Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este taller de crear tu juego con Greenfoot. Eh, la Universidad de las Américas, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y la carrera de Ingeniería de Software les da la más cordial bienvenida. Para este taller, la idea es que ustedes ya tengan la herramienta instalada y puedan seguirlo junto con la instructora, que es la ingeniera Bernarda Sandoval. Si por alguna razón no lo tienen instalado, ya vamos a dar un tiempito para que traten de instalarlo, pero si no alcanzan, no hay problema. Sigan las instrucciones en tal caso, pongan mucha atención para que luego ustedes también las puedan ir replicando en su taller. La instructora es la ingeniera Bernarda Sandoval. Ella es docente a tiempo completo de la carrera. Tiene una maestría en la cual su investigación y especialización fue en el área de inteligencia artificial. Ella en la carrera nos apoya mucho con las asignaturas que tienen que ver con programación, principalmente con el paradigma orientado a objetos y también con inteligencia artificial. Entonces, les doy la más cordial bienvenida, Bernarda. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Como dijo Marquitos, sí vamos a trabajar hoy con lo que es Greenfoot, que es una herramienta un tanto visual que nos enseña a introducirnos a un lenguaje de programación llamado Java. Entonces, en este programa realmente sí vamos a trabajar sí, con la parte de programación y vamos a ver un poquito cuáles son estas bondades. ¿Qué nos da realmente este paradigma de programación? Sí, es este denominado programación orientada a objetos para nosotros poder crear, ¿no es cierto?, varios objetos y esto realicen las acciones que nosotros queremos. Entonces, antes de continuar, sí, me gustaría saber si es que todos tienen ya el software o necesitan que les indique por dónde deberíamos bajarnos y les doy unos minutitos para que le puedan instalar. Si pueden escribir en el chat, por favor, si alguno no lo tiene todavía. Si alguien no tiene instalado, sí diga yo no tengo. Sí, solo digan los que no tienen para ver si es que podemos continuar o les damos. Ya, a ver. Están unos tres. Tres Dos no lo personas no tienen. tienen. A ver, tengo Oscar, tengo Roberto y Mateo. Sí, a ver, entonces, déjenme les comparto, sí. A lo que compartas, Bernardo, mírale que en el enviar esté todos, porque creo que algunos te escribieron en privado, porque yo tengo cuatro que pusieron en el chat que no tienen y creo que otros te enviaron por privado a ti. Ya les chequeo. A ver, entonces, para las personas que no tienen instalado, sí, por favor, vamos a ingresar a esta dirección, sí, que usted está viendo aquí en la diapositiva, www.greenfood.org, sí, /download, y le va a dirigir a una página similar a esta, donde usted sí tiene ahí los diferentes sistemas operativos y usted se va a bajar. Sí, con todo yo voy a ver si es que dentro de la reunión me permite también compartirles el, el instalador, sí, para evitarnos el bajar. Déjenme chequear si tal vez por el espacio, si nos deja o no nos deja poder compartirles.
No, no me deja compartir el archivo. La versión que se deben descargar sí es dependiendo del sistema operativo que ustedes tienen. Si ustedes tienen Windows, sí se van a bajar la que dice Windows. Si es que tienen Mac, sí, el del Mac. Si tienen dentro del Ubuntu, se bajan el del Ubuntu. Depende del sistema operativo que tengan. A ver, sí, listo, chicos. ¿Lo están logrando? Sí, recuerde que tiene que bajarse de acuerdo a la versión que usted tenga, ¿sí? Ahí usted tiene Windows, tiene Mac, tiene Ubuntu, entonces dependiendo del sistema operativo que usted tiene, se va a descargar la versión. El momento que usted se descarga la versión, sí, simplemente le va a mandar a instalar y va a ir colocando siguiente, siguiente, siguiente. ¿Listo? ¿Sí? A ver, mientras ustedes van descargando, sí, vamos, les voy a indicar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Vamos nosotros, a ver. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a ver si me confirman, por favor, si es que están viendo toda mi pantalla. Sí, Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, sí, yo tengo aquí el ejercicio que vamos a trabajar. Si ustedes se fijan, yo tengo aquí unos cangrejos, unas langostas y aquí unos gusanitos. Y nosotros podríamos trabajar con las imágenes que tenemos o con otras imágenes. Entonces, dentro de esta herramienta, sí nos permite, ¿no es cierto?, ir incluyendo varios elementos que nosotros queremos realizar. Entonces, es por eso que nosotros vamos a hacer algo similar, ¿no es cierto?, un videojuego en donde vamos a tener las animaciones. Les voy a indicar, sí, cómo nos quedaría al final el juego. Yo ejecuto, sí, y si es que en este caso yo no me estoy moviendo, sí, va, ¿no es cierto?, a irse. El objetivo aquí sería que los cangrejos, sí, se coman a los gusanitos y las langostas obviamente son los depredadores que van a intentar comerse a los cangrejos. Si es que se acaban, ¿no es cierto?, los cangrejos, nosotros estaríamos perdiendo el juego. Entonces, esto es lo que nosotros vamos, sí, a hacer la tarde de hoy y vamos a ir indicando paso a paso cómo se realizan estas acciones, ¿ok? ¿Me van por favor confirmando si ya tienen instalado?
¿Sí? A ver, alguien me está diciendo que no le estaba cogiendo la versión de Windows. A ver, te indico, por favor. Tenías la de 32. Sí, dentro de este, ¿no es cierto? Te va a permitir instalar dentro del Windows 7 al 10, sí. Cuando tú tienes de 64 bits, si tu Windows es de 32 bits, por favor, en la parte inferior de aquí te dice versiones anteriores. Sí, seleccionas ahí y sí, nos buscaríamos aquí la versión para Windows que nos dice, ¿no es cierto?, para la de 32, ¿ok? ¿Listo? Ya. Vamos entonces, chicos, por favor, sí, a ir avanzando. Si es que alguien aún no instala, sí, por favor, vaya chequeando y mientras yo les voy a ir dando tiempo, les voy a indicar los códigos y les voy a dar unos minutitos para que ustedes vayan jugando con el código. Sí, ahí nos vamos igualando, ¿ya? Entonces, el momento sí que usted va a abrir, ¿no es cierto? Greenfoot. Vamos nosotros a crear un nuevo escenario. Sí, para crear un nuevo escenario, usted va a seleccionar, ¿no es cierto?, sobre escenario y va a seleccionar nuevo escenario de Java, ¿ok? Yo coloco este, sí, y aquí, ¿no es cierto?, me indica cuál es el nombre que yo quiero para este nuevo escenario. Sí, me va a preguntar la localización, que es donde yo quiero guardar mi archivo. ¿Ya? Entonces usted va a seleccionar ahí dónde lo quiere guardar y vamos a ponerle un nombre. Si yo en este caso sí le voy a decir taller Greenfoot. Aceptamos, sí, y como ustedes ven, ¿no es cierto? Se me abrió aquí una nueva ventana del programa donde tengo, sí, absolutamente vacío. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no es cierto? ¿Y por qué esto de objetos? Quiero que se fije, por favor, en esta parte, ¿no es cierto?, de la derecha. Aquí nosotros me dice el mundo, sí, y me dice mi mundo y tenemos actores. Entonces, el mundo es todo lo que yo voy a tener, ¿no es cierto?, en mi escenario. Ese es el mundo. Y en este mundo yo voy a ir colocando diferentes actores, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cómo coloco yo el fondo a ese mundo y cómo creo los actores y posteriormente cómo vamos a incluir a estos actores en este mundo. Para eso, sí, en esta parte donde tenemos nosotros que nomás está formando nuestro proyecto, sí, simplemente vamos a dar un clic derecho, por ejemplo, en el Mi Mundo, y yo voy a colocar una imagen. ¿Sí? Entonces, dentro de este voy a colocar setear imagen. ¿Ok? El momento que seteo la imagen, a mí me sale esta ventana. Y aquí yo tengo ya precargado algunos imágenes que puedo utilizar. En este caso, como yo quiero poner un fondo a nuestro mundo, ¿no es cierto? Yo voy a poner justamente la de fondos. Y aquí me presenta, sí, ya un listado de todos los fondos que yo podría utilizar. Entonces, yo podría utilizar un fondo de acuerdo a lo que voy a hacer. Sí, si es que yo quiero, por ejemplo, hacer en este caso el ejemplo y hablar algo que estoy en el mar, ¿no es cierto? Posiblemente este último fondo me sirva si yo quiero hacer este trabajo, pero quiero hacer como si fuera algo de naves, sí podría poner posiblemente un fondo de los que tenemos acá con estrellas. Entonces, ustedes, sí, como yo les decía, nosotros vamos a ir viendo estos actores y los diferentes juegos
Pero si ustedes no quieren trabajar con las imágenes que yo puse, usted puede trabajar con otras imágenes, ¿no es cierto? Puedo trabajar con una persona que se va a comer hamburguesas, puedo trabajar, como les decía, con alguna nave, ¿sí? Entonces, usted va a seleccionar, no es obligatorio que trabaje con los mismos elementos que yo voy a trabajar. Entonces, simplemente, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos seleccionar uno de los fondos que tenemos. Si yo voy a seleccionar uno similar al que tenía, si usted simplemente selecciona y acepta. El momento que usted aceptó, yo aquí aún no lo veo, ¿no es cierto? Cargado. Simplemente cambió al lado de mi nombre ese icono. Sí, entonces yo simplemente estoy diciendo que los mundos que se van a crear van a tener este fondo. Si yo quiero que el fondo aparezca dentro de mi escenario, sí, yo igualmente voy a darle un clic derecho, sí, y aquí le voy a poner nuevo. Si cada vez que yo quiera adicionar algo en el escenario, yo voy a ponerle nuevo, ¿ok? Entonces, si yo coloco aquí nuevo, entonces usted ve aquí cómo cambió, ¿no es cierto? Ya ese fondo. Si a mí no me gusta el fondo, quiero cambiarlo, hago lo mismo, ¿no es cierto? Setear imagen. Sí, vengo acá y yo puedo seleccionar otro fondo. Fijarás en lo que va a pasar. Le digo aquí aceptar. Sí, todavía no me modifica. Quiero este cambio nuevamente. Sí, uno nuevo, mi mundo. ¿Ya? Si usted quisiera personalizar, también podemos personalizar. Sí, nuevamente, ¿no es cierto? Ingreso a imagen. Sí, fíjese que aquí se me van guardando absolutamente todos los escenarios que yo quiera, de tal manera que yo puedo, ¿no es cierto?, después guardar o crear mundos con simplemente seleccionando aquí todo lo que yo anteriormente ya dije. Si yo quiero una imagen propia, sea tanto, sí, para este fondo o sea después para nuestros actores, sí, basta con que yo dé clic aquí dentro de la rueda, ¿no es cierto?, para más acciones. Y yo aquí sí le puedo decir que se importe desde alguna librería, sí, o, ¿no es cierto?, en este caso yo voy seleccionando y digo qué imagen quiero, ¿ok? Entonces, si es que usted después le quiere cambiar, le puede cambiar. Sí, yo le voy en este momento a cancelar y le voy a dejar con este fondo. Ahora vamos a ir incluyendo los actores. Aquí en los actores yo voy a poner todos los elementos que quiero que estén en este caso en mi videojuego y hago el mismo procedimiento que hicimos con el mundo. Le doy, ¿no es cierto?, aquí un clic derecho, sí, nueva clase, nueva subclase. Y aquí yo selecciono con qué quiero trabajar, ¿sí? Nosotros, si usted se fija aquí, tenemos con animales, sí puedo tener edificios, comida, naturaleza, gente. Entonces, usted defina, sí, qué es lo que queremos. ¿Qué vamos a poner en este mundo? Sí, como estamos haciendo como un videojuego, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un personaje, sí, un actor que, ¿no es cierto?, se alimente o busque algún recurso, sí, pero también este actor va a tener un depredador. Entonces, usted seleccione, ¿no es cierto?, con qué queremos trabajar, de tal manera, ¿no es cierto?, que sí sea acorde con la acción que tenemos, ¿ya? Yo le voy a poner aquí, sí, el similar a lo que teníamos. Entonces tengo aquí la langosta. Sí, fijarás el cambio que vamos a hacer cuando hago los actores. Yo selecciono, ¿sí?, qué actor deseo y tengo que ponerle un nombre a esa clase, ¿ya? Dentro de los nombres de las clases, sí, yo pongo el nombre y empieza con mayúscula. Entonces yo en esta sí le voy a decir, esta es una langosta, ¿ya? Y acepto. Y como usted ve aquí, ¿no es cierto?, se me crea esta clase llamada langosta. Y voy a ir agregando todos mis actores. ¿Sí? Una nueva subclase. Igualmente, te veo aquí. Sí.
Aquí ahorita no le tengo el de la imagen del gusanito, sí. Le voy a coger una de la serpiente, o si no, igual, ¿no es cierto? Yo podría recuperar del proyecto anterior la imagen, porque el momento que se me almacena, sí que se me guardan en ese proyecto todas las imágenes que yo tenía. Entonces, si usted tuviera en algún proyecto una imagen que le agradaba, usted puede copiar esa otra imagen, sí, o podemos también buscar en el internet. Yo le voy a poner aquí a esta serpiente, ¿ya? Pero le voy a decir que se llama, ¿no es cierto? En este caso, le voy a decir el gusano, sí, con mayúscula, y acepto. ¿Por qué tiene que ir con mayúscula? Sí. Dentro del Green Food, nosotros estamos trabajando con un lenguaje que se llama Java. Y dentro de las prácticas de buena programación, sí nos dice que el nombre de estas clases que estoy creando deben ser con mayúsculas. Si yo le pongo con minúscula, el momento en el cual esté realizando la programación, aquí en el Greenfood me puede saltar un error. Entonces, para evitarme esos errores, sí, yo voy teniendo cuidado en seguir estas reglas, ¿ok? Entonces, tenemos la langosta, tenemos el gusano y nos faltaría, ¿no es cierto?, el cangrejo, ¿sí? Entonces, busco igualmente, ¿dónde está aquí mi cangrejo? En este caso, aquí se me ha caído el cangrejo. A ver, le voy a importar, entonces, sí, del que ya tenía, ¿ok? Yo tengo a mi cangrejo dentro de esta de aquí en imágenes. Sí, yo aquí tengo el cangrejo, entonces le voy a seleccionar a este de aquí. ¿Sí? Usted le puede poner ahí a otro elemento. Fíjese que ya le tengo, ¿no es cierto?, aquí. ¿Sí? Entonces yo le selecciono, ¿no es cierto? Y aquí le pongo la clase. ¿Sí? Le voy a decir aquí cangrejo. Y acepto. ¿Ya? Entonces ya tengo aquí, ¿no es cierto?, el cangrejo, el gusano y la langosta. ¿Listo? Les doy tiempo hasta ahí, por favor, para que pueda poner ese fondo y para que pueda ir creando, sí, las tres clases que son los objetos que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Si es que alguien tiene alguna dificultad, sí me escribe. Marquito, solo pueden por chat, ¿no? No están habilitados los micrófonos. Así es, solo por chat. Ya les Entonces, indiqué que sí. hagan la pregunta. Ya. Listo. ¿Ya? Entonces, si es que alguien tiene alguna duda, me dice sí para poderle ayudar. También pueden levantar la mano y yo le puedo activar el micrófono si alguien quiere más bien expresarlo. ¿Ya? A ver. Ahora, ¿no es cierto? Una vez que yo he definido todo lo que va a tener, ¿no es cierto?, mi escenario, los fondos, los actores, yo los voy a ir colocando sobre mi escenario y voy a ir, ¿no es cierto?, probando lo que quiero que realice. Por ejemplo, yo quiero, ¿no es cierto?, crear o poner en mi escenario un cangrejo. Sí, yo puedo, ¿no es cierto?, seleccionar. Y la forma más fácil, sí, cuando sobre todo yo quiero crear varios elementos, yo puedo presionar la tecla Shift, selecciono obviamente el actor, presiono el Shift, sí, y como ustedes ven, ¿no es cierto?, me va apareciendo aquí ya el cangrejo. Pues yo doy simplemente un clic donde yo quiero que aparezca. Si quiero otro, ¿no es cierto?, yo presiono nuevamente Shift, vuelve a aparecer, sí, y yo le digo, quiero otro acá. Entonces, esta es, ¿no es cierto?, la ventaja que yo les decía de esto de la programación orientada a objetos, porque yo identifico qué elementos quiero y voy a poder poner todos los elementos que yo necesite y realizar una única programación, ¿ya? Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que se mueva, ¿no es cierto?, nuestro cangrejo. Para poner la programación, sí, dentro de los actores, en el nombre de mi clase, yo voy a dar un clic derecho, sí, y le digo que me abre el editor, ¿ok? El momento que le abre el editor, como usted ve aquí, nosotros tenemos código, ¿ya? Que este está obviamente en el lenguaje que yo le indicaba que era Java. Y tenemos, sí, esta parte de aquí que vendría a ser el método, ¿no es cierto?, que me va a permitir realizar las acciones. Y yo aquí voy a ir poniendo la codificación. Entonces, lo que yo quiero es que se mueva. Esta herramienta, ¿no es cierto?, me está dando aquí ya algunos métodos, que los métodos no son más, ¿no es cierto?, que bloques de código que ya tiene el lenguaje y me permiten hacer ciertas acciones. Entonces, yo quiero que se mueva. Y yo aquí le voy a poner, sí, un valor numérico, ¿ya? Por ejemplo, le voy a poner 4. Y pongo punto y coma. Aquí es súper importante, sí, no olvidarnos de este punto y coma, porque es una sintaxis o es una regla que nos está dando el lenguaje. Igualmente, dentro de este lenguaje, si este es un lenguaje que es sensible, las mayúsculas de las minúsculas, es decir, que si yo aquí cambio una sola de estas letras, el lenguaje, ¿no es cierto?, ya va a entender como que fuera otro método y no nos va a permitir. Para saber que está bien, ¿no es cierto?, yo tengo en la parte superior del código este compilar. Entonces yo le mando a compilar. Si no tengo errores, ¿no es cierto?, simplemente me va a decir sintaxis sin errores. Si hubiera un error, sí, me va a pintar al inicio una marquita roja indicándome dónde tengo yo ese error. ¿Sí? Yo tengo aquí, ¿no es cierto?, y para probar, ahorita como nosotros no hemos guardado los mundos, sí, y lo vamos a guardar más adelante, cada vez que yo hago un cambio en este momento en el código y regrese a mi escenario, si yo pegué algo, sí, ese algo se va a ir eliminando hasta que yo no haya guardado el mundo, ¿ya? Entonces, le voy a poner nuevamente a mi cangrejito, sí, y si yo Hay una quiero que se pregunta, vaya Bernarda. ejecutando, dime, Dice, ¿cómo agregaba lo del CRAT? ¿Puede por favor explicar nuevamente esa parte, por favor? los actores, ya, a ver, ya, en este caso, ¿no es cierto? Yo doy un clic derecho, pongo adicionar, sí, la imagen, y yo aquí selecciono la imagen. Si yo quiero, si yo en este caso, ¿no es cierto? Aquí, en esta versión, no tenía el cangrejo, sí, pero en el programa anterior que yo hice, sí tenía un cangrejo, y le quería copiar. Si tú quieres ponerle una imagen, sí, que tú tienes, entonces selecciono yo aquí, ¿no es cierto?, en la rueda de las configuraciones y le digo que me importe desde la librería y busco donde le tengo. Si yo en este caso, como tenía la imagen del cangrejo, yo le puse la del cangrejo. Si ustedes, ¿no es cierto?, no tienen, sí, para probar, podríamos crearle, sí, alguna otra imagen, sí, que podría ser alguna del, este pelícano podría ser, ¿no es cierto? Sí, que es el que también podría comerse ahí los gusanos, ¿sí? Si es que tú importaste la imagen, sí, es importante que para que te aparezca en el escenario, tú seleccionas aquí la imagen y pones aquí el nombre que le estás dando a esa clase. Sí, si es que solo importas la imagen y no le seleccionaste y pusiste aquí el nombre, entonces no nos va a aparecer como un actor. Sí, es importante colocar aquí un nombre para esto. ¿Ya? Listo. Entonces, los botones que nosotros tenemos acá, si yo presiono Run, sí, significa que se ejecuta, ¿no es cierto?, de forma infinita. Si yo solo quiero que haga una sola vez, entonces yo simplemente le pruebo con A. Pues fijarás, si yo presiono aquí el A, ¿no es cierto? Simplemente le veo que da como pasos pequeñitos, porque yo le puse 4. Si yo le pongo run, esto se ejecuta varias veces, ¿sí? Entonces ya veo que se va moviendo.
Vayan Preguntan aquí, ¿no es cómo le cierto?, pueden hacer más pequeña la imagen. a la imagen. A ver, si es que le importaste a la imagen, realmente ahí nos tocaría en algún, pegarle, por ejemplo, en Paint, y en el Paint hacerle realmente más chiquitita. Aquí en la herramienta como tal, o sea, simplemente nos importa la imagen que tenemos. Sí, puedes pegarle en el Paint la imagen y le haces más pequeñita la imagen, de ahí le guardas y le vuelves a importar. ¿Ya? A ver, va, por favor, sí, vaya jugando aquí con el valor numérico que le pone y fíjese en la diferencia. Yo hace un momento le puse 4, ¿no es cierto? Si yo aumento este valor al 10, ¿sí? Vuelvo a ponerme, ya les indico cómo guardar para que no tengan que poner a cada rato. Si yo pongo 10, fíjese en la velocidad, ¿sí? Entonces, ese valorcito, ¿no es cierto?, tiene que ver con qué tan rápido, si yo le veo, ¿no es cierto?, que se mueve a mi actor. ¿Listo? Póngale, por favor, si le vamos a poner este camino, ¿no es cierto?, que es un camino en línea recta. Y de ahí nosotros vamos, como le vimos, ¿no es cierto?, al cangrejo realmente estaba dando no solo pasos hacia adelante, sino que también hacía giros. Entonces vamos a ir viendo acá cómo ponerle los giros. ¿Ya? Pruébele un ratito lo del movimiento y vamos con los giros. Para los giros, ¿sí? Igualmente aquí, después del move, yo tengo el método, sí, que se llama turn. Entonces, yo le pongo aquí, ¿no es cierto?, un turn, y aquí también yo le pongo un valor numérico, ¿sí? Yo le voy a poner 2. Y le voy a bajar aquí, sí, al 4 o 3. Fíjese que ahorita sí me pintó aquí en rojo. ¿Por qué me está pintando en rojo? Porque es un error, ya que yo aún no he colocado el punto y coma, ¿sí? Un error común que Preguntan, suele darse. perdón, preguntan cómo puedo abrir para programar a mi actor. Ya, para programarle a tu actor, si tú tienes aquí los actores, le das un clic derecho sobre el nombre de tu actor y le dices abrir el editor. ¿Ya? Entonces, en este momento sí hemos hecho dos cosas. El moverse, que se mueve en línea recta, ¿sí? Prueben también qué pasa si pongo un dato negativo, por ejemplo, en el moverse, sí, antes de ponerle este tour, podríamos probar esto, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí -4? ¿Sí? Y, a ver, de una vez les voy a indicar cómo ir guardando el escenario para no tener que ir agregando cada rato. Le voy a poner, sí, un cangrejo aquí al inicio. Le voy a poner un cangrejo acá, ¿ya? Como usted se da cuenta, yo le dije, ¿cierto? Cada vez que yo hago un cambio, sí, se me van a mí a setearme el mundo. Si yo no quiero que se setee el mundo, yo quiero que se quede con los elementos que yo puse en algún momento, yo voy a guardar, sí, a ese escenario. Entonces yo le pongo, ¿no es cierto?, aquí un clic derecho sobre cualquier parte de mi escenario y le digo salve el mundo, ¿ya? Entonces ahí, el momento que yo le digo salve el mundo, el programa sí me abre aquí este código del mundo y me pone de forma automática estos códigos. Sí, no nos vamos a detener a ver este código, ¿sí? Simplemente le vamos a cerrar esta ventanita de mi mundo, ¿ya? Si cada vez que yo modifique y guarde, me va a aparecer. Si yo, ¿no es cierto?, le pongo ahorita que se ejecute, fíjese con el menos qué fue lo que pasó, ¿sí? Cuando estaba con positivo, ¿no es cierto?, da pasos hacia adelante, negativos, da pasos hacia atrás. Y de aquí vamos, sí, a probar, ¿no es cierto?, el que nos permite dar vueltas, ¿sí? O dar giros. Que es el tour, sí, y vamos a ver también qué es lo que pasa. Pongo aquí el compilar, ¿no es cierto? Fíjese que ahora ya no desapareció porque yo guardé el mundo. Si yo no hubiese guardado el mundo, sí desaparece. Si yo ahora le pongo, ¿no es cierto?, que se ejecute, fíjese que hay el movimiento,
¿no es cierto? Pero ahora también a la vez va girando con el valor que le puse. Si yo le cambio ese valor, ¿no es cierto? Ese valor también sí voy a ir teniendo, ¿no es cierto? Círculos en este caso más pequeños o más grandes dependiendo el valor que yo le coloque. Igualmente en el giro le puedo poner un valor negativo. Sí que usted le puede probar, ponerle el valor negativo a ver qué es lo que sucede. Yo le voy a dejar en este caso, sí que quiero el movimiento hacia adelante, sí, y el giro también hacia adelante. Le voy a mandar a ejecutar con ese cambio. ¿Sí? Entonces, fíjese, ¿no es cierto?, cómo esos valores me van a mí a modificar el comportamiento, sí que tienen mis objetos. Si yo quiero pausar, ¿no es cierto?, simplemente pongo pausa y se queda donde, la posición que estaba en ese momento. Si quiero regresar a mi mundo anterior, pongo reset y se setea. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Ahora, vamos a ¿Puedes repetir programar. cómo pongo la animación? Tú pones aquí los elementos. Si ya tienes los elementos, simplemente presiono el botón de ejecutar. ¿Sí? Yo ejecuto cuando ya quiero parar. Simplemente pongo pausa. Y si quiero regresar a cómo estaba mi mundo inicialmente, le pones reset. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este mismo, sí, ahora yo voy a decirle que los giros, el momento que dé un giro, yo le voy a decir que dé el giro dependiendo, sí, de la tecla que yo le diga, sí. Y dependiendo de la tecla, decir, a ver, gire hacia la derecha, gire hacia la izquierda, porque yo en este momento, sí, con esta instrucción, le estoy diciendo que gire siempre únicamente hacia un sentido, sí, pero yo puedo, ¿no es cierto?, querer que gire hacia otro lado y obviamente tener el control sobre mi actor, ¿ya? Entonces, vamos a ir trabajando con esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Sí, yo aquí le voy a poner una pregunta. Sí, yo necesito preguntarle, saber si es que está presionando una tecla. Dentro de programación, cuando yo quiero preguntar, sí existe una sentencia que se llama if, que si ustedes han visto algo de programación en el colegio, sí posiblemente están familiarizados. Entonces, dentro de este if, yo voy, ¿no es cierto?, a hacer esa pregunta. En este caso, sí yo voy a utilizar, ¿no es cierto?, la ayuda que me da el Greenfoot. Entonces, yo le digo aquí, Greenfoot, sí, punto, que esa es la sintaxis aquí para invocar algo que yo tengo. Y aquí sí, yo voy a preguntar por si existe una tecla que está presionada, ¿sí? Le pongo is. En este caso, si ustedes vieron que se me autocompletó, ¿qué hice yo para que se me autocomplete? Yo puse ahorita en este caso el is, sí, y para que me salga la ayuda de cuáles son los métodos que tengo, yo presiono control y barra espaciador. En este caso, como solo había un método que empezaba con is, sí, me completó de forma automática todo ese método que estoy invocando. Y aquí yo tengo que poner entre comillas, sí, qué es lo que yo estoy preguntando si se presiona. Entonces, si es que yo quiero, ¿no es cierto?, hablar sobre las de dirección, entonces yo aquí le voy a decir sí, si es que es derecha, izquierda, arriba o abajo, ¿ya? Si es que yo quisiera que funcione cuando presiono una tecla específica, sí, por ejemplo, la S, la P, la E, simplemente entre las comillas usted pone sí esa letra, ¿ya? Perdón, no es el punto y coma. Entonces, yo Renatita, aquí, hay una pregunta que no, estaba esperándole que tengas una a ver, pausa. Dice, perdón. ¿qué significa el valor TUR? ¿Es el número de vueltas, radio o alguna medida en radianes? En este caso, sí, este tour es la medida en la cual da el giro. La medida del giro, ¿sí? Entonces, si es,
Tú le puedes ir aquí incluso probando, hacerle más grande y más pequeño, sí, y tú vas a ver que el círculo realmente, ¿no es cierto?, también se hace más grande o más pequeño, pero siempre en este caso, si es positivo, ¿no es cierto?, te va a dar la vuelta hacia el lado derecho, si es que es negativo, hacia el lado izquierdo. Sí, vendría a ser realmente el radio, sí, porque mientras le vayas cambiando ese tamaño, sí va haciendo más pequeñito, más grande. Sí, y obviamente, ¿no es cierto?, tenemos el movimiento porque yo tengo aquí muevas, ¿ok? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tenemos left, ¿sí? Yo le doy un enter y aquí yo le pongo una llavecita para especificar cuál es el código, ¿ya? Y aquí yo le voy a decir que se mueva, ¿no es cierto? Como quiero aquí hacia la izquierda, entonces es un valor negativo, ¿sí? Cierro aquí mi llave. Y para decirle que se mueva, ¿no es cierto?, hacia la derecha, yo voy a copiar el mismo código que tengo aquí, solo que esto va a decir, ¿no es cierto?, right. Y aquí el valor va a cambiar al valor positivo, ¿ya? Entonces yo puedo seleccionar, ¿sí? Y le puedo copiar. Le vamos a ir chequeando, ¿sí? Right, ¿no es cierto? Y aquí yo le digo 2. A ver, abierto aquí, sí. Ah, ya. Me está saliendo el error, sí, porque aquí tengo lo del if y me olvidé aquí de cerrar el paréntesis, ¿ok? Tengo aquí este paréntesis que es de este método, pero me olvidé de cerrar el paréntesis del if. ¿Listo? Pues como usted vio, ¿no es cierto? Me pintaba ahí en rojito y abajo me indica cuál es el error. ¿Ya? Entonces, de ahí, si ustedes compilan, ¿no es cierto?, el movimiento va a estar dado. Si yo no muevo, si yo no presiono ni la tecla, ¿no es cierto?, ni la derecha ni la izquierda, se va a mover en línea recta, ¿sí? Si yo empiezo a presionar alguna de esas dos teclas, entonces va a empezar a hacer el giro dependiendo la tecla que yo tenga seleccionada, ¿ya? Aquí le compilo, ¿no es cierto? Regreso acá, ¿sí? Mando ejecutar, va en línea recta. Si yo empiezo, ¿no es cierto?, a mover, entonces sí, va a empezar a hacer los movimientos, ¿sí? Para colocar actores en la pantalla, ¿cómo era? Pregunta alguien. Seleccionas aquí el actor que deseas, ¿sí? Y una forma, yo lo puedo presionar la tecla Shift, ¿sí? Y aquí me aparece, simplemente das un clic. Les pongo el codiguito. ¿Ya? Anthony dice si podrías repetir nuevamente los pasos. ¿Qué pasos necesitas? ¿Cómo ¿Desde coloco dónde, los Anthony? actores? Doménica dice, ¿y si está gris y no me deja ver cómo se mueven los actores? Ah, ya. Si es que está gris es porque tal vez aún no compilaste. Sí, pruébale por favor aquí primero el compilar y revísale que tal vez estaba ejecutándose. Sí puedo tener, por ejemplo, algo así. Mírale ahí que esté pausado, ¿sí? Y que este esté compilado. Si es que te sigue apareciendo gris, a pesar de que compilas, puede ser que te esté pintando. A ver, te indico aquí, le voy a quitar yo el paréntesis, ¿ya? Fíjate, si es que yo le pongo acá, ¿no es cierto? Y aquí mi mundo está gris. ¿Por qué? Porque tengo un error que necesita ser corregido, ¿sí? Si a pesar de que yo aquí le ponga resete esto, está gris, es porque hay un error en mi código. Entonces, ese error en el código, como tú ves aquí, te pinta en este color rojito.
¿Ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuál fue mi error? Que aquí yo necesito cerrar la misma cantidad de paréntesis. Entonces, yo tengo un paréntesis, dos paréntesis, y aquí solo tengo uno de cierre. Incluso si te fijas, yo me pongo aquí, ¿no es cierto? Y el programa me está diciendo qué es lo que me está faltando. Me dice, le falta un paréntesis. Entonces, yo le pongo aquí, ¿no es cierto? Al paréntesis, ¿sí? Le compilo y ahí ya me va aquí a aparecer normal mi escenario. Ya, ¿Ya? Anthony ya acotó, dice, desde cómo poner el comando para que se mueva el actor al presionar la tecla. O sea, desde el if sería, Berito. Ya. A ver, entonces, hace un momento sí, nosotros teníamos solo estas dos líneas, ¿no es cierto? Sí, teníamos solo estas dos líneas, ¿ya? Que lo que estaba haciendo era moverse y dar vueltas. Pero ahora yo quiero controlarle a nuestro cangrejo para que se mueva para el sentido que yo quiero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si estoy poniendo estas líneas de aquí de codificación? ¿Y qué necesito? Yo necesito primero preguntar si es que está presionada una tecla. Sí, por eso tengo aquí este if. ¿Sí? Pues yo le digo aquí, sí. Y la instrucción que me da el lenguaje, ¿no es cierto? Para saber si es que está presionada una tecla es esta instrucción de aquí. Que por eso se llama Greenfoot. Pues le digo, dentro del Greenfoot, ¿sí? Llame al método que pregunta si está presionada una tecla. Y aquí yo pongo de qué tecla quiero preguntar si está presionada. Si yo tengo las de dirección, ¿no es cierto? Tendré que poner en inglés derecha, sí, izquierda, arriba, abajo. Tú también podrías poner aquí una tecla en específico. Yo quiero saber si es que está presionado la letra A, la letra S, entonces simplemente, ¿no es cierto? Tú cambiarías aquí por la letra que quieres saber, sí, o a través de la cual tú le quieres controlar, ¿sí? Entonces, yo pongo aquí en inglés y la instrucción, ¿no es cierto? O sea, si es que la persona está presionando, ¿no es cierto? La tecla hacia la izquierda, entonces yo le digo, haga un giro, ¿no es cierto? En sentido antihorario. Si le digo hacia la derecha, entonces haga un giro en sentido horario y por eso aquí los signos dentro del giro, ¿sí? Para que efectivamente gire hacia un lado o gire hacia el otro lado. ¿Ya? Sí, pruébelen por favor si es que les está funcionando hasta ahí. Sí, ahorita en el momento en el cual ustedes manden ejecutar, sí eh, sí aquí, no me pasa nada. Sí, debería irse moviendo de acuerdo allá. A ver, dentro de este tenemos, sí, conforme ustedes vayan, sí, ahí Creo que left utilizando se te las fue una teclas. H, Rita. Así. Y, es que no le compilé también. Ya decía yo por qué, ¿sí? Entonces, como vemos, ¿no es cierto? Yo voy aquí, sigo diciendo que gire, 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 entonces gira. Aquí está al revés también. HT. Es, ese, ese inglés está fallando. Sí, compilo, ¿no es cierto? Giro hacia el un lado, sí, pongo el otro lado, gira hacia el otro lado. Dejo de presionar en el sentido en el que estaba, sí, va a empezar a caminar en línea recta. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, les vamos a poner, ¿no es cierto?, a, a nuestros gusanitos, sí, para que le puedan comer los cangrejos. ¿Listo? Entonces, yo le puedo poner pausa, le digo reset. Sí, si es que quiero, sí que se guarde mi mundo, voy a poner los gusanitos y voy a guardar para que quede guardado mi mundo, tanto los cangrejos como los gusanos. Lo mismo, ¿no es cierto? Selecciono ahora el gusano y yo puedo presionar la tecla Shift y donde quiero que aparezcan, sí, simplemente Shift y doy dando un clic y me van a ir apareciendo.
sí, todos los que yo quiera poner en mi escenario. Una vez que les ponga todos, si yo no quiero que se me borren cada vez que haga algún cambio en el código, nuevamente, sí, clic derecho, guarde el mundo para que me guarde tal como está en este momento los cangrejos y los gusanos. Sí, y vamos a irle aquí programando. ¿Ya? La ejecución del mundo. Vamos a chequearle. Me quedó. Ya, ahí sí, ya. Ya guardó. A ver, sí, ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, yo voy a hacer que el momento en el cual se tope el cangrejo con alguno de mis gusanos, este se elimine. ¿Ya? Entonces, para eso, yo sí voy a preguntar si es que hay algún contacto. Antes de hacer, sí está, vamos igual con el contacto. ¿Qué es lo que necesito? Yo aquí sí igualmente voy a utilizar, me voy a ayudar de las instrucciones que me da el mismo Greenfoot. Y ahora yo voy a preguntar si es que existe el contacto entre mis cangrejos y mis gusanos. Entonces, ¿qué le coloco? ¿No es cierto? Igualmente, necesito yo aquí un if, ¿sí? Sí. Y aquí yo voy a preguntar, ¿no es cierto? Por si se está topando. Is. Un poquito lento mi computador, ¿sí? Yo ahorita le puse, recuerda que yo le dije, ¿no es cierto? Ese barra espaciadora, ¿sí? Para que me complete y evitar el equivocarme al digitar. Entonces, aquí me dice, algo que empieza con is, yo tengo que usted puede preguntar si es que algo se está topando. Pues como quiero sí, yo le puedo seleccionar y me autocompleta. ¿Listo? Y aquí yo tengo que decirle con quién quiero yo, ¿sí? O a qué quiero saber si es que le está tocando. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? ¿A quién quiero saber yo que le está tocando? Es a mi clase gusano, ¿sí? Entonces, en el código yo voy a utilizar el nombre que usted le haya puesto a su clase. Si yo aquí le puse gusano, si usted le puso otro nombre, usted va a usar ese nombre. Entonces, acá, ¿no es cierto? Yo le digo gusano tal como está escrito, ¿sí? La primera con mayúscula, gusano, ¿sí? Punto, y aquí yo le digo clase. Quiero saber si es que ese elemento que encontró en el escenario es un elemento de la clase gusano, ¿ya? Si es que ocurre esto, ¿no es cierto? Aquí cerramos igualmente los dos paréntesis, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a remover, ¿sí? A ese gusanito. ¿Cómo le remuevo? Llamo un método que se llama remover. ¿Sí? Igualmente le puedo pedir que me autocomplete para evitar, sí, que yo escriba mal, ¿sí? Entonces igual aquí en este caso, yo solo puse el RE, como había solo un método que empezaba con ese, ya me puso automáticamente, ¿no es cierto? Remover al contacto. Y aquí yo igualmente le indico que quiero que me remueva. Yo quiero que me remueva igualmente, ¿no es cierto? A ese elemento que es de mi clase gusano. Sí, porque si es que se llegara, ¿no es cierto?, algún momento a chocarse con otro elemento que yo tenga, sí, ahí no debería eliminar los gusanitos. ¿Sí? Punto y coma. ¿Ya? Y compilamos. Sí, vemos que no nos salga, por favor, ningún error. ¿Sí? Regresamos a nuestro mundo. A ver, veamos. Ya, aquí me faltó cerrar, sí, las llavecitas.
Ya, ahí sí. Tengo que tener igualmente, ¿no? Cuidado. Esta cierra esta cierra esta cierra estas llaves, está cerrando estas llaves y estas llaves cierra estas llaves. Si yo me olvido alguna llave de cerrar, me va a salir error. ¿Ya? Esperemos un ratito que se puso un poco lenta mi computadora. Sí, ustedes ya les debe haber aparecido ya aquí el mundo, sí, y ya podrían ir probando. Déjame un ratitito. ¿Ya? Sí, entonces si yo pongo, ¿no es cierto? Aquí el room. Sí, está media lenta mi computadora. Déjenme ver si es que le cierro el otro y mejora acá. Sí, a ver, voy a hacer, ¿cómo le lo siguiente? Un poco demorándose. Vemos. A ver, vamos a ejecutar. Se me está, sí se está corriendo, pero está con demora en el refresco, ¿sí? Entonces, cada vez sí que se vaya topándose, ¿no es cierto? Usted ve que efectivamente van desapareciendo por ahí nuestras serpientes conforme sí se va topando con nuestros cangrejos, ¿ok? Pruébelen, por favor. Sí, el proceso con la langosta es súper similar al del cangrejo, es decir, yo voy a programar lo mismo que tenía en mi cangrejo, pero ahora en mi langosta, ¿sí? Yo puedo, ¿no es cierto?, hacer el hecho de que se mueva la langosta, de que dé también giro, sino que aquí vamos a hacer más automático, y que cuando se tope, ¿no es cierto?, con en este caso, con el cangrejo, sí, ahí se borren los cangrejos, ¿sí? Es un proceso súper similar. Entonces, yo puedo, ¿no es cierto?, colocar aquí alguna langosta. Sí, voy a colocar dos langostitas. ¿Ya? Sí, voy a guardar el mundo. ¿Ya? Y voy ahora a programar la langosta. ¿Sí? Igualmente, clic derecho, abro el editor de la langosta. ¿Sí? Y yo aquí voy a hacer algo similar a lo que teníamos en el cangrejo, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Se va a ir moviendo, ¿sí? Solo que a este yo voy a hacer ahora que los giros sea de forma libre, que no los controle nadie, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿No es cierto? Igualmente, como teníamos en el otro, yo voy a tener un movimiento, ¿sí? Se mueva, es más, aquí le voy a hacer lo siguiente, le voy a poner este un poco más rápido de 6, ¿sí? Le voy a poner ahorita solo movimiento. ¿Ya? Y si es que yo le pongo, por ejemplo, ¿no es cierto? A este cangrejo le muevo aquí al frente de la langosta, ¿no es cierto? Va a pasar por encima y le puedo también decirle que en este caso se come, ¿ya? Le voy a guardar aquí el mundo de esta forma, ¿sí?
¿ya? Entonces yo aquí le digo, ¿no es cierto?, que se mueva, ¿ya? Si es que quiero, ¿no es cierto?, que al momento que se mueva también le vaya a comer, sí, yo podría copiarle el que teníamos aquí y simplemente cambio ahora el nombre de mi clase, si ya no va a ser gusano, sino que ahora va a ser que cuando se tope con la clase cangrejo, ¿ya? Y desaparezca el cangrejo. Sí, yo le puedo seleccionar, copio, ¿sí? Y le vamos a pegar aquí. Entonces yo ahora ya no quiero con el gusano, sino que yo quiero con la clase cangrejo. Sí, tiene que usar, recuerde, el nombre que usted le puso, sí, dentro de su escenario a esos actores. Cangrejo. ¿Ya? Compilamos. Esperar un ratito. Me he dejado eso aquí ya. Se me está demorando mismo, ¿sí? Y, ¿no es cierto? Con la manera como se volvió. En este caso, como yo le puse, ¿no es cierto? Que se mueva, voy a hacer lo siguiente. Esperemos que se me habilite. Sí, voy a hacer lo siguiente. Sí, le voy a poner a esta que está más cerca, porque ahorita está con 6. Ah, no, aunque al momento que llegue acá sí le va a coger. Sí, le voy a mandar a ejecutar. Está un poquito lenta mi computadora. Sí, entonces, como yo no presioné nada, ¿no es cierto? En este caso, sí, está caminando. Si ustedes se fijan, ya no hay el cangrejo, ¿no es cierto? Porque obviamente el cangrejo llegó al final, ya no podía moverse. Y la langosta, ¿no es cierto? Ya nos llegó también aquí hacia el final y entonces ya hizo un contacto y se eliminó. ¿Sí? No sé si es que tienen unos 2 minutitos más para indicarles, ¿no es cierto?, el cómo yo le puedo dar que se mueva también en círculos a a la langosta, sí, sin la necesidad de control, o si es que ya tienen que irse, sí, nos quedaríamos hasta este punto en el cual, sí, como ustedes están viendo, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que los cangrejos están comiendo a las serpientes y que nuestras langostas están comiendo a los cangrejos. Tienen unos 5 minutitos más para enseñarles a que se mueva de forma aleatoria la langosta. Sí, están indicando en el chat. Sí, ya. Entonces vamos con esa parte. Ya, a ver. Déjenme a ver si es que elimino un poco los elementos para ver si es que ahí mejora la rapidez. Un poquito lento. A ver, bueno, les indico la codificación, sí, y de ahí le vamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que ahora voy a hacer? Sí, lo que le voy a hacer aquí es que se mueva de forma randómica el momento que hace sobre todo los giros, porque el moverse solo se va a mover, ¿no es cierto?, en línea recta. Si yo quiero que se vaya moviendo entre el escenario, yo necesito que él haga algún giro, ¿ya? Entonces, voy a adicionar esa parte de los giros. Para eso yo voy a poner sí de forma randómica, ¿ya? Pues yo le digo aquí sí. Y aquí yo voy a generar un número random, ¿ya? Entonces igualmente, ¿no es cierto? Me ayudo de la librería que tiene el mismo programa, sí, greenfood.sí, get. Aquí voy a pedirle que me genere un número randómico, sí, un get random number. Vamos a ver si es que me pone ayuda.
O si no, le vamos a ir digitando simplemente. Get random number. Sí, y yo aquí le digo dentro de qué valor quiero, sí, que se mueva. Entonces, por ejemplo, sí, yo le puedo decir aquí que me genere un número randómico. Le voy a poner 100, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Y en este caso, sí vamos a ver, va a dar unos movimientos ahí súper, súper locos, sí, en el mismo punto, pero después vamos a hacer un cambio, ¿no es cierto? Para que se vaya moviendo en el otro sentido también. Me falta el paréntesis. Compilamos. No, aquí les estoy poniendo un paso. Vamos de una vez con ese paso, ya para no demorarnos. A ver, entonces, qué es lo que voy a hacer? Sí, yo le voy a decir que dependiendo el valor que tome, si igual estaba ahí con el if, me haga un movimiento. Entonces, yo voy a generar números randómicos y le voy a pedir que únicamente cuando cumpla cierta condición, sí me dé un salto. Entonces, aquí le voy a poner, si es que este número randómico que me va a generar números randómicos hasta el 100, que es menor que 10, ¿sí? Aquí yo le voy a decir que se mueva. De ahí ya les indico la otra parte también que está, ¿ya? Listo. Entonces, abro, cierro y aquí yo le voy a decir que dé el giro, ¿no es cierto? Que si recordamos, era con la instrucción de giro, ¿sí? Le digo turn y aquí en el número, en vez de darle yo el número, también voy a generar un número randómico, ¿sí? Entonces yo le digo aquí que me genere también un número randómico. Sí, yo aquí puedo ponerle cualquier valor, ¿ok? Obviamente, dependiendo del valor que yo le ponga, sí, dependerá la velocidad del giro que dé, ¿ok? Entonces, vamos aquí. Compilamos. Me falta aquí cerrar el paréntesis. ¿Sí? Vamos a esperar un ratito si está un poquito lento mi computador. Aquí también me estaba faltando cerrar el paréntesis. Sí, compilamos. Sus computadoras deben estar más rápidas. Aquí, allá. Este caso, viendo, van por los valores. Déjenme chequearles. A ver. Tengo. Abre, sí. Input get number. A ver, a ver, a ver. No, este es menos. Vamos acá. Me falta una E. Aquí me falta una E y aquí me falta una B. Sí, porque no me dejaba ahí autocompletar. Ahí sí.
Ya. Veremos. Pruébelen, por favor, ustedes, chicos, si a mí se me está demorando, pero ustedes ya les tiene que estar funcionando. Ya. Sí, si yo le mando a ejecutar, ¿no es cierto? Ahora las langostas sí van a estar dando los giros, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, sí, ellas giran solas y van a irse moviendo entre el mundo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Les pongo el código para que le vayan viendo. Sí, y así nosotros, ¿no es cierto? Aquí podemos ir jugando, sí, poniendo diferentes elementos. Y como ustedes ven, sí son cosas bastante sencillas las que hemos trabajado, ¿no es cierto? El moverse, el girar, sí, para que sea de forma autónoma, trabajar con valores randómicos. Si yo quiero que cuando tope un elemento se elimine el elemento, sí, simplemente una pregunta, ¿no es cierto?, de qué elemento está topando y simplemente removemos ese elemento. Sí, son cosas bastante sencillas y nosotros podemos ir jugando, sí, con eso haciendo diferentes escenarios. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, dice. ¿Sí? Listo, chicos, espero que les haya servido, que les haya gustado y que vayan ustedes probando, sí, jugando, haciendo sus diferentes videojuegos con esta herramienta. Parece que no hay preguntas. Bueno, entonces les agradezco mucho por su participación. Espero, como dijo Bernarda, que sea una pequeña herramienta que les permita de alguna manera revisar cómo es la programación, en este caso orientada a objetos. Una pregunta surgió en este momento, dice, ¿y si quiero que no toque los filos del mundo? Eh, sí podemos hacer eso, pero me demoro un poquito. Sí, a ver, ¿qué es lo que debería hacer? Te explico más o menos. Dentro, como este es, ¿no es cierto?, un mundo, yo conozco o tengo el valor tanto en X o en Y, ¿sí? Y así como aquí yo saqué, ¿no es cierto?, el valor dije, genéreme un número randómico, yo puedo sacar el valor en el cual se encuentra el elemento tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Y le puedo decir que cuando esté cerca, ¿no es cierto?, vaya a topar el mundo, entonces realice un giro. A ver, te voy a escribir, si el problema es que está un poquito lento, pero te voy a escribir más o menos qué es lo que deberíamos ir haciendo en este caso, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto? Nosotros estamos diciendo el hecho de que realice los giros, ¿sí? Y lo que tendríamos son otras preguntas acá. ¿Sí? Yo tendría algo similar a lo siguiente. Tendría yo aquí, ¿no es cierto?, el obtener, en este caso de la langosta, si le digo obtenga el valor del X, si saque el valor del X, y aquí yo, dependiendo del tamaño que tú tengas, sí le voy a restar unos datos. Entonces le digo, si el valor que esté, ¿no es cierto?, en X, si es menor o igual, por ejemplo, si menor o igual que 5, ¿sí? Se le digo cuando falten, ¿no es cierto? Ahí 5 píxeles, ¿sí? Para que usted llegue al borde. Entonces, sí, yo quiero que usted haga un giro, ¿ok? Aquí yo puedo, sí, incluir también, por ejemplo, déjame chequearle aquí, o miento. Es este, me fue el 5, ¿ya? Menor o igual que 5, ¿sí?
Y aquí, ¿no es cierto? Yo le voy a decir también si es que el mundo, si cuando falten 5 o cuando dentro de el mundo, ¿no es cierto? Llegue ya al final. Entonces yo le digo, o si es que el mundo, por ejemplo, es mayor, igual. Y aquí saco, sí, la distancia de mi mundo. ¿Qué es lo que te va a hacer aquí este primero? Menor o igual que 5 va a ser para que no desaparezca mi langosta, ¿sí? O sea, yo le veo que llega al final en este momento, ¿no es cierto? Y llega al final, y si ustedes se fijaron, cuando llega al centro de la figura, ahí se para. O sea, es como que pierdo la mitad de la figura. Si yo no quiero perder la mitad de la figura, entonces yo le voy poniendo este de aquí. Si le digo, a ver, más o menos, el ancho de mi imagen es de 5. Entonces le digo si es que es menor o igual que 5 o si yo ya llegué al tope. Sí, entonces le digo o, sí, si es que el mundo, déjame ver si es que me deja completar. Sí, o le digo obtenga, ¿no es cierto?, mi mundo y de mi mundo, sí, sáqueme, en este caso puede, ancho, ¿no es cierto? Get sí, sáqueme el ancho del mundo, sí, y a ese también réstele 5, se me fue acá arriba. Sí, menos 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a decir? Que haga un giro, ¿sí? Pero en este caso, el giro que le voy a pedir que realice es de 180 grados. ¿Sí? Entonces, yo le digo aquí, realice un giro, ¿no es cierto? 180. ¿Ya? Y si es que yo estoy en cambio, ¿no es cierto?, dentro de la altura, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo aquí voy a trabajar, en vez de decirle el width, sí, yo le digo simplemente el height. Sí, le copio. A ver, aquí es la X se me ha ido adentro. Perdón, es get X afuera. Quiero el valor de la X, ¿sí? Get X. Ya, ahí sí. Copio esto, ¿no es cierto? Yo le puedo pegar acá, ¿sí? Y aquí, en vez de decirle cuando que me vea el ancho, yo le digo que me vea el ancho. ¿Ya? ¿Sí? Y ahí le digo, ¿no es cierto? Igualmente que dé un giro de 180. Le compilo. Sí, a mí se me está demorando un poquito. Sí, vamos a chequear que nos salga así. Y de aquí si es que le mando a ejecutar, el momento que la langosta llegue al extremo, no va a desaparecer, sino que automáticamente va a ir dando un giro. Sí, topó el filo y giro. Dentro del cangrejo, sí, yo también podría poner esa misma instrucción, poniendo esas líneas de código dentro de lo que estábamos, el hecho de que cuando tope cuando esté presionando la tecla. ¿Sí? Entonces, como vemos, ¿no es cierto? La langostita topa uno de los extremos y automáticamente sí da un giro y empieza a moverse nuevamente. ¿Sí? De esa manera podemos nosotros
el controlar, ¿no es cierto?, que no se me pierda en uno de los extremos. ¿Sí? Estamos trabajando aquí, como te decía, saber las posiciones que yo, aquí sería el Y, perdón, que yo tengo, sí, en el X y en el Y. Este es el Y. ¿Sí? Con X dentro del ancho y con el Y lo que vendría a ser la altura. Y siempre le digo un giro de 180 grados porque está yendo y topa, ¿no es cierto?, filo. Lo que él debería hacer es dar totalmente la vuelta y seguir caminando. Les pongo ahí para que le vean todo el código que generamos dentro de esto. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Muchas gracias por la explicación, dice Andrea, que pregunta justamente sobre los filos. Listo. Creo que no hay más preguntas. Les agradezco mucho entonces por su participación. Espero que, como decía, el taller les haya servido para conocer esta parte de la orientación a objetos en este caso y a la vez de una manera divertida con este juego de comerse los cangrejos y y los gusanitos. Los gusanos. Bueno, espero que realmente esto es un poquito, obviamente, una forma divertida de ver temas que ustedes aprenderían en esta carrera, que es la carrera de Ingeniería de Software, dentro de del área de la programación. Entonces, les agradezco mucho a ustedes y espero en el siguiente mes que vamos a tener también otros talleres, también nos puedan acompañar. Muchas gracias. Gracias, chicos.